maestro Ricardo Sevilla, déjame rescatar, si me permites, ya con varios días de cruda, luego del grito de independencia, ya con cabeza fría, me gustaría nuevamente que escucháramos ese grito del presidente que tanto le ha generado críticas desde ciertos sectores de la oposición, tal vez los más tirados a la derecha, los más conservadores, los ultraconservadores, porque el presidente no solamente incluye vivas, sino también mueras o mueran. Le estoy pidiendo a Ceci en estos momentos, mi querido Ricardo, que me rescate el grito del pasado jueves para precisamente analizarlo, porque también el querido Mario Toledo, nuestro jefe de información, me envía una nota que es precisamente relacionada a esto que llama la atención de muchos y que a mí en lo particular me generó que se me erizara la piel. A mí nadie me lo contó, yo lo vi, lo sentí ahí en el Zócalo con muchas personas. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzara en el grito de independencia un llamado a que muera el racismo y el clasismo, lo que fue criticado por algunos sectores de oposición, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República, aseguró que el racismo en México ha sido ocultado por las élites y acusó que aunque justifican la desigualdad social y el clasismo, ambos son una herencia colonial. En su cuenta de Twitter afirmó que la democracia implica igualdad de derechos y oportunidades, y esa ha sido la política del presidente López Obrador, y por eso indicó, les molesta a sus adversarios que se hable del tema, y cito: el racismo en México ha sido ocultado por las élites, aunque justifican la desigualdad social y el clasismo, es una herencia colonial. La democracia implica igualdad de derechos y oportunidades, y esa ha sido la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso les molesta que se hable del tema. Bueno, un tema que tú mismo, querido maestro Ricardo Sevilla, has destapado aquí en Sin Censura y en otras trincheras precisamente desde la óptica de muchos de estos intelectuales que históricamente han sido respetados o nos han hecho respetar, pero pues que tienen muchas telarañas en la cabeza. Por ejemplo, el caso de Guillermo Sheridan, que fue el último de los casos que tú destapaste aquí. Vamos a escuchar el grito y ya me das tu opinión sobre esto que estoy mencionando, Ricardo Sevilla. Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! Mexicanas, mexicanos, ¡muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
Mi querido Ricardo Sevilla, ¿quién podría estar en contra de que muera el clasismo, el racismo? ¿Quién? Pero seguramente has estado al pendiente de las críticas al grito del presidente Andrés Manuel López Obrador, e insisto, ya con la cabeza fría, ya con dejando atrás la emoción del momento, pues creo que amerita un comentario después de que aquí tú exhibieras precisamente a Guillermo Sheridan y que fuera precisamente tema de conversación en la mañanera del presidente. Así es, querido Vicente, he estado muy al pendiente del racismo en este país. Tiene razón Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de presidencia. Esta es una herencia colonial. Hay que recordar que incluso durante los sexenios priistas se trató de blanquear la historia de este país. Hasta apenas recientemente se ha ido recuperando, por ejemplo, la biografía auténtica de Vicente Guerrero, un presidente de México. No se ha dicho de alguna manera, y no sé por qué, ahí viene una dura crítica, que hemos tenido un presidente de color negro. No era moreno, no era de piel cobriza, no, estas biografías chafas y pedorras que han difundido y que todavía están ahí inoculadas en el imaginario colectivo de la población mexicana, han tergiversado absolutamente la historia de Vicente Guerrero, a quien le denominaban el indio de Tixtla. Allá está lleno de indios en la historia de este país, así les han denominado despectivamente. También le denominaban el indio de Tixtla a Ignacio Manuel Altamirano, y bueno, son personajes centrales de nuestra historia, en la guerra de independencia, en el liberalismo. Hemos tenido grandes pensadores de origen afrodescendiente, de Guerrero específicamente, y México ha cerrado los ojos ante el racismo, pero peor aún, las autoridades, y ese racismo siempre ha estado ahí, inoculado, a dosis fuertes en los medios de comunicación, a dosis todavía peores en el sistema educativo, pero la discriminación se extiende por todos lados en nuestro país, en los lugares más íntimos. Hay que recordar que, por ejemplo, en la Costa Chica de Guerrero, específicamente en San Nicolás, hay un lugar donde los pobladores son afrodescendientes, y muchos de ellos ni siquiera conocen la capital del estado, no conocen Chilpancingo, pero eso lo sabe López Obrador, eso lo saben los corresponsales, los periodistas que hemos estado ahí, que conocemos el México profundo, ese México profundo que tanto execran en las élites. Y bueno, pues ahí está el racismo que está en la literatura, que está en los textos de historia, que han tratado de blanquear la narrativa de la historia, de la política de este país. Y una de las pruebas más fehacientes de ese racismo es, ni duda cabe, Guillermo Sheridan Prieto, que es uno de los personajes centrales del grupo Letras Libres, y un sujeto que es el francotirador preferido de Enrique Krause. Cuando algo lo incomoda, lanza a Guillermo Sheridan como una suerte de cancerbero del elitismo, y se lanza furioso este personaje que ha criticado incluso a la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha desdeñado a la población universitaria, que se ha burlado de ella, que la ha sobajado. Y como ese texto que nosotros compartimos en redes sociales y que tú bien dices, fue expuesto en la conferencia mañanera por el presidente López Obrador, revela cuáles son las cartas credenciales de estos personajes que todo el tiempo se han pronunciado por la exclusión, y que es un problema muy, muy viejo, pero al mismo tiempo actual, porque eso tiene que ver, por ejemplo, ahora mismo, si alguien quiere entrar a un restaurante, a un bar, a un centro comercial, no se lo permiten.
¿sí? En pleno siglo XXI no se lo permiten por su color de piel, si hay bombardeos de publicidad en torno a la blanquitud, se lo debemos a Televisa, se lo debemos a Televisión Azteca, se lo debemos a Carlos Alarraqui, que ha sido uno de los publicistas de estos políticos, de estos empresarios. Si volteamos hacia Hollywood, pero también hacia las películas de este país, nos vamos a dar cuenta de que invariablemente los malvados de la película, como dice la frase hecha, no son los blancos, los villanos son los morenos, los negros, los prietos, como nos dicen, las frases que hemos dado a conocer aquí en Sin Censura, aquí trabajando, aquí chambeando como negro para vivir como blanco, que son inoculadas todavía en los programas de farándula, en los programas de chiste barato que encabeza Televisa, y que ahí salen todos estos personajes precisamente con esa narrativa, tratándola de difundir en toda la población, y que tienen nombre y apellido: Eduardo Lalo España, Eugenio Derbez, el burro estúpido Van Rankin, en fin, todos estos personajes básicos y racistas están ahí para impulsar esta campaña de racismo, de clasismo y de exclusión. Entonces es una herencia así colonial, pero que todavía permea en la sociedad mexicana, y que no debemos dejar de denunciarla, porque no podemos permitir que en este siglo democrático existan esas expresiones de racismo, porque son francamente intolerables. Mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, importante hablar de estos temas y escuchar tus opiniones aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras para que te vean, te escuchen, te lean? Claro que sí, querido Vicente, el gusto es mío como siempre. Síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Síganme en la columna de Basta que publicamos todos los días. Y bueno, aprovecho para invitarlos al portal que inauguramos hoy. Hoy, este día, inauguramos Paralelo 24. Ahí vamos a publicar propias investigaciones y va a ser una suerte de revista. No vamos a tener notas pedorras, notas del día, investigaciones periodísticas, que es lo que hace falta en el periodismo. Y bueno, paralelo24.com, ahí nos encuentra, ya salimos y vamos a estar haciendo chillar la víbora con la colaboración que nos prometiste, querido Vicente. Y síganme por favor aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana. Un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso. Claro que sí, Ricardo, estamos al pendiente, nos vemos aquí mañana. El querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.